Personajes que a través de sus acciones y su obra marcaron la historia de nuestra nación, dejando una imborrable huella en su natal Chihuahua. Yo soy del mero Chihuahua, del mineral del Parral. Que escuchen este corrido que alegre les vengo a cantar. ¡Qué bonito es Chihuahua! Linda mi tierra norteña, no se les vaya a olvidar. Pa' gente buena Chihuahua, que es valiente, noble y leal. Oye, Eloy, tantas cosas que nos hacen sentir orgullosos como mexicanos, nuestras raíces, nuestra gastronomía, nuestra cultura. Pero sobre todo, Lisa, nuestra gente. Esos hombres y mujeres que decidieron no pasar desapercibidos y que tienen una visión de su vida que han plasmado en las obras. Un gran ejemplo, Leo, es el escritor José Fuentes Mares, destacado chihuahuense, y hoy tenemos la oportunidad de estar en su estudio. Nos metemos hasta donde él se inspiraba y escribía. Y bueno, esto es solo una pequeña probadita de qué tanto nosotros nos adentramos en la vida de estos grandiosos personajes. Aquí comienza esto que es pa' gente buena, Chihuahua. Amigos, es fascinante adentrarnos en la historia y sobre todo hablar de un hombre como José Fuentes Mares. Está con nosotros Marisa Sen, que nos va a platicar más al respecto. ¿Por dónde empezamos, Marisa? Le vamos a quitar primero el don y vamos a hablar de José. José nació en pleno periodo posrevolucionario, en 1919, y de chiquillo, pues siempre fue un muchacho muy inquieto, que en la escuela tuvo un maestro que con mucho abuso de autoridad le dijo: usted va a ser una nulidad, no sirve para nada, dedíquese a su casa, búsquese un oficio, definitivamente usted no va a salir adelante. Y nunca supo aquel maestro, que en otras ocasiones pudo haber causado mucho daño, que en don José le picó el orgullo y de alguna manera pues llegó a ser la figura que llegó a ser. Si habláramos de el abogado, el historiador, el filósofo, ¿quién fue José Fuentes Mares? Fuentes Mares fue eso y quizá haya sido más, porque estamos acostumbrados a verlo como una gran figura, como el abogado notable, como el investigador que estuvo en Estados Unidos, en España, que viajó por el mundo, que fue agregado cultural, como el literato que dejó cantidad de libros, el historiador que se dedicó a desfacer en tuertos, como dirían en el Quijote. Siempre lo vemos como el gran hombre y se nos olvida una faceta muy importante de su vida, que fue como padre. Él tuvo 4 hijos, a los que quiso entrañablemente. Una esposa maravillosa, una mujer bellísima, a la que también adoró toda su vida. Pero era un hombre muy humano, tan humano que su pensamiento ha ido más allá de su propia existencia. ¿Te imaginas que un buen libro vaya hasta ti para ser leído? Checa esto. Oye Luis, ¿y cómo funciona la campaña? Yo voy a mi plaza preferida, veo el bicilibro. Mira, nosotros llegamos aquí desde las 10 de la mañana, llegamos aquí a la Plaza de Armas o un parque o un hospital. Lo que hace después es poner los libros en el mostrador. La gente se asoma y nosotros le contestamos lo que son las preguntas que ellos tienen. Son libros muy cortos. Las personas que están leyendo, todavía están leyendo, les invitamos a que ya puedan regresar los libros, y lo que hacemos es solamente recogemos todos los libros que nos hayamos prestado y los ponemos adentro de la bicilibro y nos lo llevamos al trabajo. ¿Qué le parece la bicilibro? Fomenta a leer un poco más, ¿verdad? Oye Richard, ¿y a ti qué te parece esto de venir aquí a la plaza a leer tu libro favorito? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta? El libro. Ahora sí, no hay pretexto. Los libros van hasta ti. Acostúmbrate a leer un poco. Tu mente te lo agradecerá. Yo ya me voy al siguiente parque.
Amigos, y ahora nos encontramos con Verónica Fuentes, la hija de todo un personaje de aquí de Chihuahua, José Fuentes Mares, de tu papá. Vamos a empezar platicando. ¿Cómo era tu papá? Él parecía que andaba siempre ausente porque siempre traía un proyecto en la cabeza, un libro, ¿verdad? Entonces siempre andaba, entonces como que nosotros sabíamos que él tenía sus espacios, su tiempo para escribir y que no lo debíamos de molestar, ¿verdad? Por eso me gustó mucho, mi mamá una vez se autodefinió a sí misma como guardiana del silencio. Sin embargo, los domingos era otro rollo, ¿verdad? Porque ese día, desde que se levantaba, ponía la música clásica, entonces toda la casa se llenaba de música, ¿verdad? Era muy seguro de sí mismo y tenía muy claro, o sea, desde que conquistó a mi madre, ¿verdad? En 1944, siempre como que él sabía a lo que iba, ¿verdad? Fue, aparte de escritor, pues como ustedes saben, fue rector de la universidad, fue también agregado cultural de la Embajada de México en España, fue director del periódico Novedades, o sea, como que incurrió en muy diferentes campos, pero siempre cuando terminaba con sus compromisos, siempre decía, vuelvo a lo mío, que es escribir. Entonces en su tumba él quiso que nomás dijera José Fuentes Mares, escritor. Había una vez una aldea llamada Gente Buena, donde gobernaba el rey Carlos. Carlos pensaba que la mejor forma de educar al pueblo era con el ejemplo y compartía la mesa con los que menos tenían. ¿Qué, mijo, otra gordita? Ándale, vieja, tráete el de chicharrón. Pero también en el reino vivía la malvada Mitzi. ¡Rey Carlos! Vengo a usted para acusar a este bárbaro desalmado de vender licor clandestino. ¡Traición! ¡Al calabozo! Pues que comience la ejecución. Padre mío, tengo información de que el prisionero es inocente. La malvada Mitzi es la que vende licor clandestino. Vamos por ella. Dama mía, usted sabe que respetar la vida es el verdadero valor de la civilidad. Mitzi, quedas expulsada para siempre de la aldea. Recuerden que siempre es mejor ser buen ciudadano. Hazlo por ti, hazlo por tu familia y hagámoslo por Chihuahua. Hoy vamos a conocer qué tan identificados están los chihuahuenses con algunas de las estatuas de la ciudad. ¿Me acompañas? ¡Vámonos! A ver, ya estoy con el señor Gregorio Chávez. ¿Usted sabe quién es el personaje que tenemos aquí a las espaldas? Sí, el revolucionario Emiliano Zapata. Disculpe, ¿usted sabe cuál es el personaje que tenemos aquí a nuestras espaldas? Oiga, viera que viéndolo bien no me había puesto a ponerle cuidado a ese personaje. ¡No! Una pregunta rápida, nada más a ver si sabe quién es el personaje que tenemos aquí a mis espaldas. ¿El personaje? Sí. Es Anthony Quinn. ¡Ándele, ve! Oiga, señora Rosa, ¿y el personaje que está ahí arriba del caballo, quién es? El indio Victorio. Nada más para preguntarle si sabe quién es el personaje que está ahí en esa estatua. Es Francisco Villa. ¿Sabe quién es el personaje que está en la estatua que tenemos ahí? ¿Un caballo, no? ¡No! Y después de haber recorrido varios puntos de la ciudad, me doy cuenta que los chihuahuenses sí saben. Échele, vaquero. Y bueno, pues para hablar de historia, para platicar un poquito de estos personajes que han marcado pues, precisamente la historia de Chihuahua, no hay nada como un rico cafecito y un buen conversador. Profesor Vargas, gracias por recibirnos. Con mucho gusto. Hoy queremos hablar de Francisco Realmada. ¿Quién fue este personaje? Fue un personaje que le tocó vivir una época muy importante en la historia de Chihuahua. Él abarcó buena parte del siglo XX. Nace el 4 de octubre de 1800
96 y muere el 3 de junio de 1989, a los 93 años. Y su vida se puede dividir en tres grandes etapas, la de maestro, la de político y luego ya la que lo hizo más reconocido como historiador. Don Francisco Almada le tocó la revolución de lleno. De hecho, él entra a trabajar como maestro durante el gobierno villista del general Manuel Chao en 1914. Después de que don Francisco Almada permanece trabajando de maestro varios años, en 1920 ocupa su primer cargo como presidente municipal de Chínipas y de ahí en adelante, durante toda la década de los años 20, de 1920, se dedica a la política hasta llegar a ser gobernador en 1929. Él proviene de un pueblo refundido en la sierra, con el cual no hay comunicación. Él no estudió más allá de la primaria. Entonces, realmente sus méritos como autodidacta son enormes, ¿verdad? Tiene usted aquí alguna de sus obras, ¿verdad? Tengo el primer libro que él publicó, que es el Diccionario de Historia, Geografía y Biografía Chihuahuenses. Este libro lo publica en 1937 y con esta obra se inicia su larga producción bibliográfica. Conozca más sobre Luis Terrazas, las mujeres de Pancho Villa, Gaby López, la chica del mes. Muchas veces los chismes que circulan sobre la historia de Chihuahua, como dicen, le dan sabor al caldo, ¿sí o no? Oiga, don Juan, ¿usted sabe alguna anécdota de algún personaje histórico de aquí de Chihuahua? Sí, me doy cuenta de un señor, don Luis Terrazas, que según esto entró a una agencia y iba mal vestidón. No le hacían caso porque pues, no creían y le preguntaron al último que si era de Chihuahua porque sacó dinero o algo así y le preguntaron que si era de Chihuahua y les dijo que Chihuahua era de él. Yo tengo una vecina que dijo que era novio de Pancho Villa, quién sabe si es verdad, ya está viejita y todo. De Pancho Villa, que visitaba 5 mujeres al día, dice. Las historias son infinitas, nuestra historia es así de misteriosa e increíble. Si tú tienes algún chismecillo por ahí, yo lo quiero saber. Y ya sabes, hazlo por ti, hazlo por tu familia y hagámoslo por Chihuahua. Y amigos, nosotros continuamos en este fascinante viaje y no podríamos dejar pasar, por supuesto, a Francisco R. Almada. Estamos con su hija Carmen Almada y yo quisiera que empezáramos, Lisa, platicando y describiendo cómo era su papá. Pues fíjese, para mí una cosa hermosa de mi padre fue que siendo extraordinario como fue, siempre fue un hombre natural totalmente. Era de lo más familiar. Con todos los familiares de él y de mi madre era, pero muy afectuoso. Esta fotografía es cuando recibió precisamente esa estatuilla. Esa estatuilla se la dio el municipio cuando cumplió la ciudad de Chihuahua 250 años. Por ejemplo, esta columna es en su tierra, que él siempre quiso tanto, ¿verdad? Le dieron su nombre. Cuando cumplió 300 años Chínipas, le pusieron Chínipas de Almada en honor a mi padre. ¿Cuáles eran sus ideales, lo que él siempre perseguía? Pues el amor a la patria. Él siempre decía que sobre todas las cosas estaban Dios y la verdad. Incluso a nosotros de chicos y todo aquello nos pescaba en alguna mentirilla o algo. ¿Estás seguro de lo que dices? Y a ver, habla con la verdad. Aunque se te castigue o lo que sea, donde quiera, habla con la verdad. ¿Sí? Y luego de los libros, siempre nos dijo, los libros son para leerse.
no para tenerlos guardados. Nos dice que usted era muy apegada a él, pero además era como su admiradora, ¿verdad? Que se acercaba a los CDs. Todos sus hijos hemos sido muy admiradores y mi madre era la admiradora número 1 de él. Decía, bueno, ¿qué? Tu papá debe tener algo especial en la cabeza. Dice, ¿por qué? Tenía una memoria prodigiosa. No se le olvidaba nada y retenía números, fechas, hechos, lo que quiera. Él leía de ahí un libro y ya jamás se le olvidaba lo que había leído. Carlos, sabes que para aprender a hacer las cosas bien hay que equivocarnos muchas veces. Los errores también forman parte de nuestros éxitos. Y tú recuerda que nos podemos caer 1000 veces, pero siempre hay que levantarnos. Hazlo por ti, hazlo por tu familia y hagámoslo por Chihuahua. En los años 50 hay un momento en la vida de don Francisco Almada que queda registrado por una polémica muy fuerte que se hizo inicialmente entre él y Guillermo Porras, no el historiador sino el político, el tío. Escribe un artículo en contra de los argumentos que ofreció don Francisco Almada en uno de sus libros con respecto al general Luis Terrazas. Entonces se inicia a principios de los años 50 una polémica, se muere en la polémica don Guillermo Porras y entonces la familia le pide a don José Fuentes Mares que entre al quite. Resulta que hubo un libro que fue sumamente polémico que escribió don José Fuentes Mares, que lo hizo sobre don Luis Terrazas, que se llamó Y México se refugió en el desierto. Entonces, pues señala una serie de cuestiones basado en un archivo particular, en donde no hay una confrontación con otras fuentes, probablemente. Entonces, al conocerlo, don Francisco R. Almada le escribe a don José por el periódico reclamándole algunas de las aseveraciones que venían ahí. Se hizo una polémica muy grande, duró como 6 meses. En la prensa atacaban a papá. Mi papá todo lo que escribían lo contestó. Pero mire, con una paz y una tranquilidad que nunca hubo un insulto, nunca hubo nada fuera de caballero, nada fuera de orden. Y por otra parte, bueno, tenemos el libro de Fuentes Mares, que la gente lo juzgue. Pero el resultado de esta confrontación entre estos dos hombres importantes, cada uno de ellos en su actividad, deja como secuela una división muy maniquea entre los chihuahuenses. Él en ese libro consigna con pruebas documentales una y otra cosa y va analizando todo lo que dice el licenciado Fuentes Mares al respecto, lo que él escribe y fíjese nomás lo que sucedió. El licenciado Fuentes Mares y mi padre pues
como eran escritores, los dos eran buenos amigos. Pues ya desde entonces se perdieron las amistades, ¿verdad? Pues era la cosa muy dura, ¿no? Entonces, con el tiempo, un buen día, llamaron los Rotarios a mi padre y lo invitaron a una sesión comida. Ya ve que ellos hacen sesión comida. ¿Cuál sería su sorpresa? Que en esa comida el licenciado Fuentes Mares le entregó una carta de su puño y letra disculpándose, pidiéndole disculpa a mi padre por todo aquello que había sucedido y todo aquello. Y mi padre, como le digo, con su personalidad hermosa, aceptó la disculpa y volvieron a ser buenos amigos. Tan amigos que todos los sábados venía aquí, ahí se sentaban en ese sillón a platicar, el licenciado Fuentes Mares y mi padre, risa y risa, y pues allá de sus libros y de sus viajes y de todos sus asuntos. Wow, un fonógrafo Edison. Qué maravilla sería escuchar música regional aquí. Voy a visitar a un amigo. Arturo Medrano, artista, coleccionista, historiador, pues ¿cómo tanto? Bueno, es muy sencillo, ¿verdad? La inquietud es desde que es uno muy pequeño, nada más que la va llevando poco a poco hasta llegar a obtener uno mismo las cosas que le van gustando a uno. Que estamos en este momento en el Archivo Histórico Musical de México. Aquí, todas estas piezas que ves son parte de lo que podemos decir uno de los archivos más antiguos que hay en este país. Y usted, platíqueme ya por último, ¿de dónde le nace el interés de coleccionar discos? Discos en 78 revoluciones por minuto, que son muy frágiles. Si uno de estos llegara a caerse, se hace 20 pedazos, ¿no? ¿Por qué? Porque es una pasta dura y la grabación se registra, toda una canción es esto. Después el long play, como dijiste, había varias canciones que se podían registrar a una velocidad más lenta. Pues yo me despido porque voy a seguir viendo esta inmensa colección, así que nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias por la invitación, Verónica. Y bueno, quisiéramos platicar de la parte, Verónica, de la obra de tu papá. ¿Cuál es tu opinión del legado que nos deja tu papá? Admiro tanto que haya él escrito 32 libros, ¿verdad? Y de tal seriedad, ¿verdad? Porque la mayor parte de su obra fue investigación científica, ¿verdad? Pero Cortés, que fue, Jacobo en la introducción me hizo favor de citar esa frase que está en mi libro, el primer hombre con cerebro europeo y corazón americano, él quiso que esta que fue la tierra que él con sus manos hiló y tejió, fue una tierra de prosperidad. Si nosotros queremos identificarnos y explicarnos a nosotros mismos, tenemos que conocer de dónde venimos, quiénes nos antecedieron, qué obras y qué hechos nos han marcado en nuestra vida para ser como somos. Y gente de la talla de don José Fuentes Mares definitivamente nos han marcado. Amigos, en este programa pudimos conocer y adentrarnos un poco en la vida de dos personajes que han marcado no nada más a Chihuahua, sino a todo México. Y sabes que conocer su carácter, su personalidad, su temple de estos dos grandes hombres que contaron la historia y marcaron historia. Esperamos que hayan disfrutado tanto el programa como nosotros. Aquí termina, esto fue Pa' Gente Buena, Chihuahua.
Chihuahua, que es valiente.